Bueno, vamos a hablar hoy del Past Perfect. Como siempre, empezamos primero por la estructura del tiempo. La estructura del tiempo la dividimos en afirmativa, que sería de la siguiente manera. Tendríamos un sujeto más had, que es el pasado del verbo have. Have, su pasado es had, del verbo haber. Y lo vamos a traducir por había, habíamos, habíais, etc. Después tendríamos un participio. Y después un complemento. El participio, recordamos que en español era todo lo acabado en ado o en ido. Comprado, vendido. Aprobado, suspendido, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en inglés nos acordamos que podría ser, si el verbo era regular, acabaría el verbo en ed, y si el verbo era irregular, tendríamos la tercera columna de los verbos irregulares. Siempre que veamos la palabra perfect en el nombre de un tiempo verbal, sabremos que habrá un participio. Y past aquí nos indica que el verbo haber está en pasado, past. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a usar el sujeto they. Had lo vamos a poner siempre, porque en este tiempo, en el past perfect, siempre tenemos had. Y luego tenemos el participio del verbo que queremos usar. Por ejemplo, vamos a usar el verbo go, pero en participio, gone. Y como complemento vamos a poner home. They had gone home. Ellos se habían ido a casa. They had gone home. Ellos habían o se habían ido a casa. ¿De dónde hemos sacado este gone? Pues de go, went, gone. Primera columna, segunda columna de los verbos irregulares y tercera, nos hemos centrado en la tercera columna, gone, porque es un verbo irregular. Go, went, gone. Vamos a poner otro ejemplo, esta vez va a ser con she, ella. Y como hemos dicho antes, had es fijo. Y vamos a utilizar ahora un verbo irregular. Study, que como sabéis en pasado sería así, en participio en este caso. She had studied a lot. Ella había estudiado mucho. Ella había estudiado mucho. She had studied a lot. Bien, aquí como el verbo study es regular, se añade ed y sufre un pequeño cambio al acabar en y y se convierte en i latina. She had studied a lot. Otro ejemplo más, vamos a poner con he. Had hemos dicho que siempre es fijo, nos da igual que sea tercera persona en singular o no. He had played, como el verbo es regular, acaba en ed. He had played tennis. Él había jugado al tenis. Bien, ahora pasaríamos a la negativa, que sería muy sencilla de hacer. El sujeto se queda en el mismo orden. Had es el que cambia. Y a had lo único que hacemos es ponerle la negación. Had not o hadn't. Contraído hadn't. Had not o hadn't. ¿De acuerdo? Bien, pues en los ejemplos que hemos puesto, simplemente pondríamos lo mismo. En el had negamos con n''t. They hadn't gone home.
ellos no habían ido a casa. She hadn't studied a lot, ella no había estudiado mucho. O he hadn't played tennis, él no había jugado al tenis. Bien, ahora tenemos la interrogativa, que sería de la siguiente manera. Cambiamos el orden de los dos primeros elementos. Con lo cual quedaría de la siguiente manera. Had más sujeto, participio y complemento. Entonces, en los ejemplos hacemos exactamente lo mismo. Todos los ejemplos empezarían por had en la interrogativa. Aquí el sujeto era they. Aquí el sujeto era she. Y aquí el sujeto era he. Y ponemos la interrogación al final. Ya tenemos las interrogativas hechas. Had they gone home? ¿Habían ellos ido a casa? ¿Habían ido a casa? Had she studied a lot? ¿Había ella estudiado mucho? Had he played tennis? ¿Había él jugado al tenis? Bien, las respuestas cortas a las interrogativas serían de la siguiente manera. Muy sencillas. Had they gone home? Pues podríamos poner yes, they had. Y si es que no, no, they hadn't. Had she studied a lot? Yes, she had. Oh, no, she hadn't. Had he played tennis? Yes, he had. Oh, no, he hadn't. Como veis, es muy sencillo. Had o hadn't, con el sujeto correspondiente. They, she o he. ¿Cómo hacemos interrogativas con los pronombres interrogativos? Como qué, dónde, cuándo, what, when, where, etc. Pues, por ejemplo, vamos a usar where, dónde, y después de where ponemos una estructura interrogativa normal y corriente, que hemos dicho que empezaba por had, después por el sujeto, que en este caso vamos a poner he, y el verbo go, por ejemplo, en participio. Where had he gone? ¿Dónde había él ido? ¿Dónde había ido él? Vamos a usar también, por ejemplo, what, qué, y de nuevo ponemos had, sujeto más participio. Had she, por ejemplo, done. What had she done? ¿Qué había ella hecho? ¿Qué había hecho? Bien, pues después de la estructura veríamos el uso de este tiempo past perfect. Y tenemos algunas características de este tiempo. Tiene una conexión con el simple past. Es decir, una oración en past perfect siempre o casi siempre irá unida a otra oración con el simple past, con el pasado simple. Se corresponde con el pretérito pluscuamperfecto en español. Había ido, había venido, había comprado, había estado, etc. Entonces, esta conexión que hemos dicho con el simple past, podemos ver una siguiente oración. Por ejemplo, el primer ejemplo que hemos puesto antes era they had gone home. Si os acordáis, ellos habían ido a casa, y parece que falta algo. Ellos habían ido a casa, ¿cuándo qué? Pues
efectivamente suele ir con un cuando, when we arrived. They had gone home when we arrived. Otra oración en pasado simple, past simple, simple past. Ellos se habían ido a casa, y ahora tiene más sentido. Cuando nosotros llegamos. Cuando nosotros llegamos, también se puede poner al revés. Cuando nosotros llegamos, they had gone home. Es decir, lo podemos poner así. When we arrived, they had gone home. When we arrived, they had gone home. Cuando nosotros llegamos, pasado simple, simple past. Ellos, they had gone home. Ellos se habían ido a casa. Es decir, el past perfect siempre se va a referir a una acción que había sucedido antes de otra en el pasado. Es decir, el past perfect es una acción anterior a la que había ocurrido en el pasado. ¿Vale? Bien, después del uso veríamos qué adverbios se usan en este tiempo, en el past perfect. Bien, después del uso tenemos los adverbios. Y los adverbios principales usados con el past perfect son when, by the time y before más un verbo en ing. El when ya lo hemos visto antes, y by the time es sinónimo de when, por el tiempo en que, por el momento en que, es decir, lo podemos traducir perfectamente por cuando, son sinónimos. Y luego el before más verbo en ing, que lo vamos a ver aquí en ejemplos. Primero vamos a ver by the time. By the time we arrived, they had gone home. Por el momento, es decir, cuando nosotros llegamos, ellos se habían ido a casa. Y luego con before, pues tenemos que poner before y un verbo en ing, cualquier verbo. En este caso, playing football. Before playing football, antes de jugar al fútbol, we had trained a lot. Nosotros nos habíamos entrenado o habíamos entrenado mucho. En ambos casos, la acción del past perfect, they had gone home, es algo que ocurrió anterior a la otra oración. Es decir, que ellos se hubieran ido a casa, ocurrió antes de que nosotros llegáramos. Y aquí lo mismo, we had trained a lot, habíamos entrenado mucho, es algo que había ocurrido antes de jugar al fútbol, de la acción anterior. En este caso, la acción anterior es simple past, past simple, y en este caso, la acción anterior es un before más ing. Después de los adverbios, vamos a ver la ortografía. O sea, ¿qué reglas ortográficas existen en este tiempo? Básicamente son muy pocas, una principalmente, y es que they had gone home, por ejemplo, el primer ejemplo que usamos al principio, este had puede contraerse con el sujeto de la siguiente manera: they'd gone home. Claro, tenemos que saber y tener muy claro que este apóstrofo de es had, porque también podría ser would, pero no lo es. ¿Cómo sabemos que no es would? Pues sabemos que no es would porque después va un participio. Gone, studied, gone, come, o el participio que sea, regular o irregular. Si va un participio, este apóstrofo de es had. ¿Vale? En otro ejemplo podría ser he had played tennis, que pues igualmente he con had se contrae de la siguiente manera:
Pero, vuelvo a repetir, esto tenemos que tener claro que es had, y no would. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos más con el past perfect. Por ejemplo, este. Aquí tenemos when Mary arrived, the concert had finished. Cuando Mary llegó, el concierto había acabado, había terminado. O, por ejemplo, esta. Everybody had left by the time I got to the park. Todo el mundo se había ido, había partido. By the time, cuando, en el momento en que yo llegué, es otra forma de decir arrived, got to the park. Llegué al parque. She had studied a lot before passing the exam. Ella había estudiado mucho antes de aprobar el examen. Where had she been when you asked her? ¿Dónde había estado ella? Cuando tú le preguntaste? ¿Dónde había estado ella cuando tú le preguntaste? Y eso es todo con respecto al past perfect. Espero que os sea útil. Bye bye.